dice aquí. No se oculten. ¿Quién se está ocultando? ¿Talía o Naomi? ¿Quién se Buenas está tardes, ocultando? dice. Jenny, qué bien, qué bien. Carola. Ay, yo soy de la vieja ola, chicos. No saben lo que me cuesta hacer esto. Me siento sola, sola mi alma. Lisa, ya está, ¿Sí? ya he permitido que alguien pueda grabar. Ay, perfecto. Muy bien, te agradezco. Ya. Entonces ahora yo debo poner aquí en esta compartir pantalla. Debo hacer eso, ¿no es cierto? Para que vean las diapositivas. Sí, Lisa. Ya, a ver, entonces así. Y debo elegir, Sí, lo que quiero mostrar tiene que poner las diapositivas directas. ya, directo. Entonces aquí he elegido las diapositivas. Ahora se ve. Ay, sí, se ve. Súper. Ahora sí se ve, licenciada. Ya. Yo también a 2, 3 de ustedes las veo ya más. Ya. Bueno, entonces vamos a comenzar con esta primera diapositiva. ¿Ya puedo empezar? Sí, sí, sí. Ya. Muy bien. Entonces, como decíamos, la anterior clase, voy a poner debajo de mi mouse unos papelitos porque si no se resbala mucho para que pueda mover el mouse. Entonces, como... Listen, ¿y esas ¿Sí? diapositivas los pueden enviar al WhatsApp? Sí, 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 les voy a enviar. No saben lo que he hecho, he jugado con los colores, he aprendido a hacer. Bueno, he Ya, tratado de gracias, Liz. hacer lo más claramente posible. Entonces, me estoy tecnologizando como la mayoría de los docentes de edad. Ya. Entonces, como habíamos señalado, el trabajo social, nuestra profesión, es decir, la profesión de ustedes está enteramente ligada al ser humano. Su primera referencia es el ser humano, tal que aporte con leyes de la civilización, además de las leyes que impone, de las normas que impone la mamá, el papá lleva las leyes de la organización social, porque entre el bebé y la mamá hay una relación muy estrecha. Hacen en un primer momento un solo mundo. Ni la mamá se concibe lejos del niño, ni el niño lejos de la mamá. En realidad hacen un solo cuerpo, un solo mundo. Bueno, entonces es importante que el papá lleve las leyes de la civilización a ese mundo. Entonces, se incorpora en ese mundo y separa a la mamá del niño. Entonces, al niño le dice, tú eres una persona independiente de mi mujer. Le dice, es mi mujer. Tu mamá es mi mujer. Y ahí Freud plantea la prohibición del incesto. Le dice al niño, cuando tiene más o menos 3, 4 años, obviamente que no le dice de esta manera, le dice de otra manera, ¿no es cierto? No molestes a tu mamá. Entonces le dice, no harás pareja con tu mamá, no copularás con tu mamá, la prohibición del incesto. Y le dice a la mamá, no reintegrarás tu producto. ¿Cómo le dice a la mamá esto? Un momentito, supongan ustedes, Carmen, un momentito, por favor, ya no puedo dormir en las noches con el bebé, ya no es bebé, tiene 3 años, así que por favor lo llevas a la cuna porque me da de patadas en la espalda, tengo que levantarme temprano. Entonces es la manera de imponer las leyes de la civilización porque el psicólogo, el pediatra, esos profesionales dicen a la mamá, tiene que dormir solito su hijito, ya no puede estar durmiendo en la cama, ya es muy grande, tiene 3 años. Bueno, entonces vemos que no, todo ese entorno, esa familia, todo ese entorno permite al niño construir su aparato psíquico y convertirse en ser humano. Entonces, solamente para recapitular, aquí tenemos, ¿sí? ¿Cómo? Otra vez, por favor, no escuché. ¿Alguien estaba preguntando? ¿Sí? Micaela.
¿Continúo? Ya. Entonces esta es una diapositiva de recapitulación. Miren ustedes en qué época. Aristóteles nace el 384 antes de Cristo y no se puede determinar porque estas son datas aproximativas, ¿no? Entonces, como ya habíamos visto, Aristóteles plantea que un estado es una organización social macro y que ningún individuo está fuera del estado. Recordemos que en ese momento de la filosofía griega, el mundo o el universo, se utiliza la palabra universo para referirse al mundo, o mundo, es un todo, no hay nada fuera del mundo, nada, absolutamente nada fuera del mundo. Y que además todas las cosas animales o las cosas plantas, es decir, las cosas vivas o las cosas no vivas, dependen de las leyes de la naturaleza. Entonces, no hay nada fuera de la totalidad llamada naturaleza, y que la naturaleza tiene sus propias leyes y son leyes invariables, ¿ya? Entonces, Aristóteles, como inicialmente vimos, Sócrates, Platón, viven en ciudades-estado. Entonces, Aristóteles, en su libro La Política, dice que esta es una organización social macro que se constituye en beneficio o en provecho de. Entonces, es en beneficio o en provecho de los individuos, porque únicamente un dios o un bruto no necesitarían del cuidado de un Estado, no necesitarían de vivir en sociedad. Solamente un bruto o un dios no sentiría placer de la proximidad de otro semejante, de un ser humano semejante, ¿no? Entonces señala Aristóteles en La Política, en este libro, que no es la determinación reflexiva, no es refiriéndose a la razón. No, bueno, para nosotros la determinación reflexiva sería la razón. Para nosotros, en la época actual, sería la razón. Entonces, pero Aristóteles se refiere a esto de pensar, no es la determinación reflexiva la que nos une en sociedad, sino la naturaleza y las leyes invariables, repetitivas, invariables de la naturaleza. Entonces, estas leyes invariables de la naturaleza permiten que todo subsista dentro de esta totalidad, y que cuando se da la destrucción es porque no se ha repetido, algo ha trastocado estas leyes invariables, porque solo las leyes invariables permiten la subsistencia. Bueno, entonces asimismo, Aristóteles plantea la importancia del gobierno patriarcal, que es dado por la naturaleza, porque las mujeres no nacen con el instinto de mandar y tienen una condición semejante a la de los esclavos. Entonces el propio Aristóteles dice, yo no sé, claro, nosotros en esta época lo asumiríamos, es que estaba seguramente ironizando. No, lo que pasa es que en esa época se tenía la convicción, se creía de que una mujer era igual que un esclavo, ¿no? Entonces, casar a una mujer con un esclavo era como casar, matrimoniar, unir a un esclavo con otro esclavo. Bueno, entonces tenemos aquí que la naturaleza, se entiende por naturaleza el conjunto de condiciones de existencia de todos los seres vivos, animales, plantas y de todo lo que hay, piedras, montañas, todo, ¿no? El hombre es un animal sociable. ¿Por qué es un animal sociable? Por su don de la palabra, plantea Aristóteles. Y como ya expusimos esta parte, un bruto o un dios no vive en sociedad. Los seres vivientes tienen dos dimensiones, cuerpo y alma, y que los viciosos están gobernados por el cuerpo. Es decir, su alma está gobernada por los apetitos del cuerpo, por los apetitos orales, ¿no? Por los apetitos del saboreo de los alimentos, del vino, ¿no es cierto? Y
se refieren los griegos también a los apetitos de la carne, el sexo. Bueno, entonces, un hombre perfecto sería aquel en cuyo caso, es decir, aquella persona en cuyo caso el cuerpo está gobernado por el alma, y aquellos son los hombres virtuosos, los que tendrían que ser gobernantes, los filósofos. Ya. Entonces aquí yo he colocado algunas imágenes de la antigua Grecia. La antigua Grecia, la sociedad grecia, que tiene diferentes momentos, pero es una época larga de diferentes momentos, ¿no? Que haciendo una aproximación, los estudiosos plantean que es la antigua Grecia, se desarrolla entre el año 3000 antes de Cristo hasta el año 146 antes de Cristo, antes del nacimiento de Cristo. Entonces aquí tienen una imagen del templo del Partenón, aquí están haciendo sus rituales religiosos, y miren aquí cómo está organizada la sociedad griega, ¿no es cierto? Entre los ciudadanos y los no ciudadanos. Entonces, aquí están las cosas, los esclavos. Y aquí tenemos el paso, aquí tengo que agregar algo, pero voy a hacerlo después. Esta no es la sociedad griega, sino que aquí tengo que agregar algo. Y esta es la sociedad de la Edad Media, Entonces termina la antigüedad y empieza a construirse este nuevo modo de producción, ¿no? Basado ya no en la relación entre esclavos y esclavistas, que pertenece a la antigua Grecia, ¿no? A la antigüedad, sino que se resignifica, recompone, se transforman esas relaciones de producir riquezas en sociedad, ¿no? Se transforman esas relaciones, y las personas se relacionan de otra manera. Los esclavistas se convierten en señores feudales y los esclavos en siervos de la gleba. Aquí voy a colocar una cosita porque justo toda la mañana estaba un poquitito jugando con esto, tardo más porque no tengo mucha. Del rey, del monarca, han comprado una. Licenciada Jasmine. Licenciada, no se escucha nada. Creo que la Lice ha silenciado. Colocar un pequeño texto que lo voy a agregar aquí. ¿Me escuchan? Sí. Ah, ya, perfecto. Me avisan, por favor, cuando se vaya el audio. De repente hago algo y no me doy cuenta. Y ya. Entonces, fíjense aquí, he puesto estas imágenes un poco para entender qué sociedad describe Aristóteles en términos materiales. Hay esclavos, hay esclavistas, ¿no? Y del pensamiento, la filosofía. Lice, no se ve su diapositiva. Ah, ya, a ver, entonces, ya. Active las diapositivas. Ya, no se preocupen, a ver. Entonces, lo que tengo que hacer es compartir pantalla aquí, compartir, así. ¿Ahora sí? Está cargando. Ahí así. Sí, Lice. Ah, perfecto, ya, listo. Entonces, les decía. En la tercera diapositiva nos quedamos. Sí, en la tercera diapositiva. Entonces, fíjense, para entender en imagen.
para entender en imágenes, entonces, Se escucha una voz que sí, impide. sí, el administrador puede silenciar ese Micrófonos, por micrófono. favor. Dicen, ahora el administrador es David, entonces él tendría que silenciar todo. Ah, David, entonces, ¿eres el administrador? David. Ah, ya. Puede silenciar. Listo. Silencien sus micrófonos. Ahora los silencio. Sí. Ya, listo, gracias. Ya. Entonces, ¿están viendo? Ya. Entonces decía que para entender esto, Dicen silencio su audio. ya. Ahora sí. Se ha abierto también mi micrófono. Ya. ¿Me escuchan, no? Y Ya. Muy bien. Entonces, para entender esto que ya llevamos la anterior clase, yo he colocado estas imágenes. Aquí está la antigua Grecia. Aquí debo colocar un textito porque esta es una imagen de la Edad Media. ¿Ya? Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, la vestimenta, la indumentaria de los griegos. Aquí está el Partenón, ¿no? Y aquí tenemos a la sociedad griega, ¿no? Que divide a los ciudadanos griegos de los esclavos. Entonces, ¿alguien está con su audio? ¿Alguien está con su audio? Sí. Lo suelo desactivar, dicen, pero lo vuelven a activar. ¿Cómo? Les desactivé el audio a las personas que están hablando de fondo, pero lo vuelven a activar. Perfecto, listo. ¿Vuelven a activar? Ya. Creo que es Sonia García la que está con el audio. Ya. Los amarillos, 4. Disculpe, licenciada. Sí, Irene Daisy sí les está con el audio activado. Creo que es de ella su fondo. A ver, Irene, eso, creo que ya ha silenciado. Muy bien. Entonces, please this window away from the shared application. ¿Están viendo? sí, licenciada. Perfecto, muy bien. Entonces, la antigua Grecia más o menos data desde el año 3000 antes del nacimiento de Cristo hasta el año 146 antes del nacimiento de Cristo. Y del modo de producción esclavista, no sé por qué aparece esta cuestioncita pero no importa. Entonces, pasamos al modo de producción feudalista. ¿Qué acontece? Que desaparece el esclavista o se transforma en señor feudal y el esclavo se transforma en siervo de la gleba. Entonces, please move this away from the shared application. ¿Qué significará esto? No sé. Si alguien me puede decir, please move this window away from the... Ya. Entonces, ya. Ahora ha desaparecido. Listo. Entonces, tenemos aquí una fotografía de un burgos. Es decir, aquí vivía el señor feudal, el que tenía posesión de la tierra, posesión de la cual el monarca era el titular. El monarca era titular. Entonces, aquí se alojaba el siervo de la gleba para tener protección del señor feudal. Todo el territorio le pertenecía al monarca, era el titular. Qué raro, ¿por qué a ustedes les sale
este mensaje. Please move this window away. Sí, dice algo de por colocar favor, un video. ¿Cómo? Es para colocar un video en la aplicación. Ah, qué raro. Pero no porque sé yo- si es de Zoom o es No. del PowerPoint. No, no es del PowerPoint porque no puse video. Debe ser del Zoom. Sí, tal vez. sí dice que mueva la ventana o la pantalla o algo así. Y ya, pero seguramente al administrador. Porque de repente, David, de repente es de tu computadora. No, dicen, me parece que es para que lo visualice en grande. Eso es de Zoom, pero automáticamente lo hace. Se hace Ah, clic ya. Ya, Coloca de listo. iniciar presentación, dice, ahí arribita, para que salga pantalla completa. Ah, ¿dónde pongo en presentación para que salga Iniciar pantalla completa? presentación. Iniciar ¿Iniciar? presentación. Ah, ya. Iniciar. Ya. Iniciar presentación. ¿Dónde pongo? Deja, anota, poner pausa, control remoto más grabar, salir, control, anotar. Aquí, En la parte- iniciar. Sí, Aquí. sí, dice ahí. Ah, ya. Ay, caramba. Esto está mejor. Ya, y ahora me tienen que decir cómo paso de diapositiva con estas flechitas. Ya, con estas flechitas seguramente. O con esta, ya. Entonces, gracias chicos, gracias. Entonces, vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente. Diapositiva. Vamos a la diapositiva 5. Entonces aquí, después de la Edad Media, no se olviden ustedes que en la Edad Media tenemos, en la Edad Media tenemos el oscurantismo, la fe ciega en el Dios judeo-cristiano. Entonces, pasamos al Renacimiento. La sociedad europea de la Edad Media, las sociedades se están transformando. Aquí tenemos un ejemplo de cómo eran en el Renacimiento. Esta es una fotografía de esta basílica que existe en la actualidad. Y miren, aquí comienzan los primeros intelectuales a recoger el pensamiento de los antiguos griegos, de los filósofos, y a cuestionar con mayor fuerza todavía, entre los siglos, el Renacimiento es entre los siglos XIV, XV y XVI. Entonces se cuestiona con mayor fuerza ese pensamiento de la Edad Media, ¿no? Empiezan a debatir entre ellos y a cuestionar esto de que el ser humano conoce el mundo por intermedio de los sacerdotes, porque las verdades nos vienen de Dios, creador del mundo, y que los sacerdotes tienen un nexo muy estrecho con este creador, ¿no? Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, un cuadro muy famoso, ¿no? Muy famoso, y miren ustedes cómo del oscurantismo de la Edad Media, en época en la que se cubre todo el cuerpo, ¿no? Pasamos a mostrar el cuerpo tal como se lo hizo en la antigua Grecia, Bueno, entonces continuamos estas pequeñas diapositivas para entender a Montesquieu, porque Montesquieu nace en el siglo XVII y muere en el siglo XVIII, 1689, fíjense ustedes, si se pueden fijar, es un siglo después en el que acaba el Renacimiento, ¿ya? Entonces es el siglo XVII. Entonces, una de las obras que yo he recogido y me parece sumamente interesante se llama Del espíritu de las leyes. Y nuevamente rememorando de la anterior clase, uno pensaría que se trata de las leyes, de las normas sociales creadas por los seres humanos, de esas ficciones jurídicas. No. Este es un libro que recupera también la filosofía griega, porque él habla mucho de Aristóteles en este libro. Y dice antes que la ley positiva, que las normas creadas por los hombres en sociedad, por esas ficciones jurídicas, por ejemplo,
están las leyes de la naturaleza, ¿no? Y dice, Dios es creador y conservador de la naturaleza, pero ya Montesquieu no está hablando del Dios de los griegos, ese Dios de energía que articulaba el mundo de las ideas o esencias con el mundo material o el mundo de las realizaciones de esas ideas. Entonces tenemos lo que es potencia, el mundo de las ideas, de las esencias y la materialización de esa potencia. Bueno, entonces tenemos aquí que Dios es creador y conservador de la naturaleza, pero se está refiriendo a ese Dios judeocristiano, no se está refiriendo al Dios de los griegos, porque el Dios de los griegos no es un Dios judeocristiano, es una idea de energía que une esos dos mundos. Entonces dice, Dios gobierna con las leyes de la naturaleza, ¿no? Y lo que tenemos en la naturaleza es un movimiento constante. Y este movimiento constante se da por las leyes invariables de la naturaleza que permiten la subsistencia. Ya. Entonces, exactamente lo mismo que planteaban los griegos. Y también hablaba de que todo lo que existe en el mundo se relaciona recíprocamente, lo que planteaban también los griegos. Entonces, hay gracias a estas relaciones recíprocas, se subsiste en la naturaleza. Todos los seres vivos o inertes subsisten en la naturaleza porque hay algo energético en todo esto, ¿no? Bueno, entonces hay fenómenos de acrecentamiento, algo aumenta, algo decrecienta, disminuye, ¿ya? O algo se pierde, pero se pierde conforme a las leyes de la naturaleza. Toda diversidad es uniformidad. No se olviden de que todo lo que existe dentro del mundo del universo, decían los griegos, y está repitiendo en realidad Montesquieu. Y también plantea todo cambio es constante. Aquí ya. Todo cambio es constante. Después voy a cambiar la constancia, dice, constante. Ya. Entonces tenemos aquí las 4 leyes fundamentales de las que también nos hablaba los griegos, ¿no es cierto? Pero las plantea a su modo, con su propio lenguaje, plantea Montesquieu. El placer de la proximidad del otro semejante, ¿no? Del otro animal, del otro semejante. También está gobernado, definido, establecido por la naturaleza el sentimiento, el odio, el amor. Está también definido por la naturaleza el conocimiento. Recuerdan que hablábamos de Sócrates. Y el deseo de vivir en sociedad, porque hay algo instintivo que mueve a las personas a vivir en sociedad. Entonces, cuando se refiere a las relaciones entre los pueblos, dice, bueno, este es el derecho de gentes, porque Montesquieu, recuerdan que decía, pero ¿cómo no va a escaparse a las leyes de la naturaleza? ¿Cómo no le va a hacer el quite, va a jugar a la pelota quemada con relación a las leyes de la naturaleza el ser humano, si le hace el quite a sus propias leyes, a las que crea el ser humano en sociedad? Entonces, esas leyes creadas por el ser humano para regular el comportamiento entre los pueblos, Montesquieu le denomina derecho de gentes. Pero él no se inventa este nombre, sino que viene de la antigua Roma, Bueno, entonces, también se refiere a las relaciones entre gobernantes. Ya un poquito está anticipando esto de la comunidad internacional, ¿no? De las relaciones entre los estados. Porque no se olviden que entre el siglo XVI, el siglo XVII, el siglo XVIII, ya se está dando un proceso de secularización del Estado. Entonces el Estado europeo se sacude del poder de la Iglesia Católica, ¿no? Y les dice al Papa le dice un ratito, tú vas a gobernar en el mundo de las almas, yo voy a gobernar en el mundo de la tierra, en el mundo de los hombres. Entonces esas relaciones entre los gobernantes está regulada por el derecho político, dice Montesquieu, y las relaciones entre los ciudadanos al interior de una
de una sociedad, de un Estado, está regulado, se ha ido, está regulado por el derecho civil. Muy bien, eso es muy interesante. Bueno, entonces, la anterior clase, entramos ya, porque esto es un poco de recapitulación, a desarrollar estos dos enfoques de investigación. ¿Cuáles son los dos enfoques de investigación? El enfoque empírico positivista y el enfoque crítico de investigación. Esos son los dos grandes enfoques de investigación. Es algo así como cuando ustedes, por ejemplo, hay un juguete que se llama telescopio, ¿no es cierto? O si ustedes quieren el microscopio, ¿qué es lo que haces? Hay un enfoque. Ah, mejor, mejor. En las cámaras fotográficas, ustedes pueden hacer o con los celulares. Entonces, yo quiero sacar una fotito y pongo, entonces yo quiero aproximarme y ahora con nuestros teléfonos hacemos así, touch y abrimos para que se aproxime. Eso es enfoque. O, bueno, si no tuviéramos la tecnología hoy en día, diríamos así, enfocar, ¿ya? Entonces son enfoques de investigación. Y si ustedes hacen esto, por ejemplo, y miran a lo lejos, obviamente van a tener solo un punto de vista, una perspectiva, el resto de la perspectiva, es decir, los demás puntos de vista se forcluyen, es decir, se omiten. Solo tengo un punto de vista. Eso es enfocar, ¿ya? O de repente te dicen, en el ballet, por ejemplo, te dicen, muy bien, vas a dar varias vueltas. No me acuerdo cómo se llamaba ese ejercicio. Pero tienes que mover la cabeza y vas a enfocar solo un punto. El resto del escenario no lo ves, por eso las bailarinas no se marean, ¿no? Porque dan la vuelta rápidamente, mientras enfoque. Otro ejemplo de enfoque en el yoga vas a hacer el árbol, la posición del árbol. Entonces se levanta una pierna, se la apoya en la otra, levantas los brazos y te dice el instructor, ahora vas a enfocar un punto para mantener el equilibrio. Entonces eso es enfocar. Pero ¿qué significa omitir el resto? Eso es mi enfoque de investigación. Investigar, ¿para qué? Para descubrir lo que hay en el mundo. No nos olvidemos que ¿dónde están? Aquí. Fíjense, estos señores ya empiezan a cuestionar un ratito, pero aquí las ideas, los hombres, el Estado, ya empiezan aquí a construir en el Renacimiento esa idea de monarquía constitucional. No, aquí no todo puede ser al servicio del monarca caprichoso, debe someterse a leyes, etcétera. ¿No? Es sumamente interesante. Bueno, entonces, tenemos el enfoque empírico positivista. ¿Por qué empírico? Aquí tiene que haber un guión. Empírico, ¿por qué razón? Empírico porque se conoce el mundo con los 5 sentidos. Tenemos un sistema de percepción apoyado en nuestra biología. Y positivista, ¿por qué razón positivista? Porque nosotros observamos con esos 5 sentidos algo que se da en la naturaleza de manera repetitiva. Y eso vamos a descubrir, las leyes de la naturaleza, tratándose de la naturaleza. Porque primero el enfoque empírico positivista sirve para estudiar las leyes de la naturaleza, es decir, la naturaleza. Y ese mismo método de investigación se lleva al ámbito social. Por eso se imita el método de las ciencias naturales en la investigación de la sociedad. Aquí voy a aumentar algo. En la investigación de la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que hace este método empírico positivista? Busca leyes universales, porque en el mundo de la naturaleza como en el mundo social hay
compartiendo. Muy bien. Entonces, aquí, ya. Entonces tenemos este enfoque de investigación empírico positivista, ¿no? Se lleva al ámbito del estudio de las organizaciones sociales, de las sociedades, desde la más chiquita hasta la más grande, o desde la más grande hasta la más chiquita. ¿Y qué es lo que plantea este enfoque empírico positivista? Plantea que tanto en la naturaleza como en la sociedad hay leyes invariables que no cambian y que la investigación empírico-positivista está para descubrir esas leyes. Por lo tanto, el científico es neutral, es decir, se plantea una separación de la realidad, ya sea la realidad natural o la realidad social, en calidad de objeto al ser conocido, y el científico en calidad de sujeto cognoscente. Entonces hay una separación entre objeto y sujeto, entre el científico y el objeto que va a estudiar. Entonces a eso se le llama posición del científico neutral, y esto para el método empírico positivista es indispensable. El científico no tiene que mezclarse con el objeto. Es algo así como cuando vamos al teatro. Entonces vamos al teatro y ¿qué es lo que hacemos? Observamos toda la escena que está que se está presentando. Y mejor todavía la metáfora de cuando ustedes se colocan en un palco del teatro. Entonces están observando, pero no están involucrados con la danza, no están involucrados si es, por ejemplo, una presentación de baile o con el teatro, esa obra teatral, no están involucrados, ¿no? Entonces ustedes observan de palco. Es esa separación entre el sujeto cognoscible. Entonces, aquí tiene, como ya lo había dicho, el método empírico consiste en experimentar realidad con los 5 sentidos, conocer el mundo con los 5 sentidos, porque los 5 sentidos recogen datos de ese mundo. Y esto lo vamos a avanzar después con un poquito más de profundidad, pero es imposible no mencionar qué significa. Que desde los filósofos griegos, pasando por Montesquieu, pero hay un montón de pensadores e investigadores. Pero he tomado los dos para mostrar esa evolución del pensamiento que parecería que nos hace cada vez más modernos cuando en realidad seguimos con la de la antigua Grecia, ¿no es cierto? Entonces, la perspectiva funcionalista plantea la relación entre el todo y la parte. Entonces, no se puede explicar la parte sin el todo. Esto ya lo había planteado Aristóteles y lo seguía planteando Montesquieu. Bueno, entonces la perspectiva funcionalista señala lo siguiente, que el todo está conformado por partes, cada parte en función, y cada parte de cumplir con su función, porque si no se da una disfunción, se altera el funcionamiento del todo. Cuando se altera el funcionamiento del todo, porque hay una parte que no cumple su función, hay que hacer todo lo posible para recobrar el equilibrio homeostático. ¿Qué quiere decir? Armonizar todo, volver a la armonía anterior. Entonces, a ver, para que se entienda, este es un ideal, evidentemente, pero la mamá debe quedarse en casa en una organización social familiar, debe quedarse en casa para cuidar a los hijos, cocinar y ocuparse de la casa. El papá debe salir a trabajar porque es el que lleva dinero a la casa. Entonces, ¿qué función tiene el papá? Tiene función proveedora. Vaya dinero para comprar alimentos, para pagar colegio. La mamá, ¿qué función tiene? Tiene función reproductora. Entonces es la que trae los niños al mundo y además los cuida. Entonces se ocupa de la casa, de la comida, etc. ¿No es cierto? Muy bien. Entonces vamos a imaginarnos una situación disfuncional. Entonces el papá se va de la casa por X o Z motivo, se va de la casa. Entonces, ¿cuál
¿Qué es lo que plantea la perspectiva funcionalista? Debe retornar a la casa porque hay disfunción en la familia, hay disfunción. Entonces aquí la solución es que esta parte retorne al cumplimiento de su función. Claro, es un ejemplo muy plano, chicos, pero la idea es entender qué es lo que plantea el funcionalismo, ¿ya? Entonces, la parte no puede entenderse al margen del todo, no puede entenderse al margen del todo. La parte tiene sentido dentro del todo, no cuestiona ningún estado de cosas. Entonces, los funcionalistas dicen, así es, punto. El enfoque de investigación opuesto, porque este es un enfoque de investigación opuesto al empírico positivista, plantea lo siguiente. El enfoque de investigación crítico considera que todo fenómeno social tiene un contexto social. Un ratito. Las cosas no son como plantean los empírico positivistas. Un ratito. No hay statu quo, no hay leyes invariables. La naturaleza funciona de una manera, las sociedades funcionan de otra manera. Pero ¿qué es lo que hace que las sociedades funcionan de otra manera? Lo que hace que las sociedades funcionen de otra manera, de manera diferente a la natural, a lo que hay en la naturaleza, es que el ser humano es un animal atravesado por la palabra, loco por la palabra, enloquecido por la palabra. Por lo tanto, ese enloquecimiento de la palabra, que puede ser una palabra lingüísticamente expresada, que puede ser una palabra de señas, que puede ser una palabra gestual, que puede ser una palabra, es decir, la comunicación humana enloquece al ser humano y trastoca eso que se da en los animales inferiores y que es invariable, ¿sí? Es decir, el comportamiento de los gatitos, de los perritos, de las abejitas, de las termitas, de los gusanitos, de los escarabajos, de las golondrinas, de las avestruces, de los leoncitos, de todos ellos está determinado por su código genético. No pueden salir de su código genético. El único animal que ha roto ese código genético, esa ley biológica, es este animal que se llama hombre, ser humano. Ya no se sabe cuándo, en qué momento ha roto ese código genético. Ha hecho algo que no debía hacer, ha hecho algo y no se sabe por qué. Por eso se habla tanto de eso de encontrar el eslabón perdido. ¿Quién ha sido el primer animal, ese hombre más animal que hombre, que ha roto ese código genético y que ha hecho algo que no debía hacer? Y aquí un poquito voy a acotar con un ejemplo que los sociólogos, antropólogos, en esos libros de antropología, cuando hablan de esta parte, ¿no es cierto?, de los orígenes del ser humano, está incluso en el libro de materialismo histórico de la Unión Soviética. Es un texto muy interesante producido en la época de la Unión Soviética. Entonces, se plantea algo que ha tenido que acontecer en la historia de la humanidad. Entonces, ¿qué es lo que acontece? En una época en la que los seres humanos éramos más animales que seres humanos, menos Homo sapiens, no hablábamos, sino gruñíamos, teníamos una comunicación muy más animal, pero que tampoco era totalmente animal. Entonces, habían las hembras y los machos, ¿no? Y ustedes saben que, por lo menos que yo sepa... Después, Roquitos, ¿cómo van ustedes? Después nomás, ¿qué va a acabar la licenciada? Entonces, en esa época en la que éramos más animales que seres humanos, en esa época, la hembra, como pertenecía más al mundo animal, tenía lo mismo que el resto de los animales, épocas de celo, es decir, épocas en las que aceptaba al macho para la cópula y esto daba lugar a la reproducción. Esto era una ley invariable, incambiable, esto se repetía, pero algo sucede, no se sabe cuándo, cómo, qué acontece,
que porque la hembra daba a luz, entonces no podía salir a cazar o a recoger frutos juntamente con el resto de los miembros de la horda primitiva, ¿no es cierto? Que eran grupos de personas, más animales que personas, de no más de 30 personas, ¿no? Entonces los especulan los cientistas y dicen, entonces la hembra, como no podía salir a cazar, no tenía su parte y estaba alimentando a un crío, ¿no? Entonces ha tenido que verse forzada a romper el ciclo del celo y abrirse sexualmente al macho para conseguir un pedazo de carne o algunas frutas que había recogido el grupo, ¿no? Porque ella no podía salir, es decir, se quedaban a cuidar porque habían dado a luz recién. Bueno, interesantísimo, interesantísimo. Entonces, es así como empezamos a desarrollarnos en humanidad o por supuesto, eh, surge la palabra, el pensamiento, es muy complicado, después puedo explicar con más profundidad esa partecita, ¿no? Entonces tenemos que este enfoque de investigación dice que las sociedades no funcionan de la misma manera que la naturaleza, las expresiones de la naturaleza, ¿no? Se cuestiona el orden establecido, socialmente establecido, y se plantea que no hay científico neutral. Es imposible plantear un científico que ponga distancia de la realidad que estudia. Es imposible, para eso tendría que salirse del mundo en una nave espacial. Claro, no dicen eso los de este enfoque, pero les estoy planteando de una manera que fuera comprensible, porque aun cuando ustedes estuvieran en un palco mirando una escena, forman parte del macroescenario social. No, obviamente no están dentro de la escena teatral, donde se lleva adelante una escenificación de algún guión teatral, pero forman parte de un macro escenario social que rodea a esa representación teatral. Entonces ustedes igual formarían parte del contexto, porque el texto sería esa representación teatral. Entonces, este enfoque de investigación dice, un momentito, como que Marx lo había planteado, hágame el favor, cada quien mira el mundo desde su posición en los medios, en el modo de producir riquezas en una sociedad. A ver, tú, ¿en qué trabajas? ¿Qué haces? ¿Cómo produces riquezas? No, yo soy médico. Pero ¿y dónde vives? Vivo en Lomas de Aranjuez. Bueno, pues tu manera de ver depende de tu realidad material, económica. Si tú ves el mundo desde tu realidad material, económica, piensas tus ideas, tu actividad política es un origen, una fuente. Entonces no hay científico neutral. Todos tenemos una posición ético-política, todos tenemos una posición ético-política, la que ya nos habló Carlos Montaño. Bueno, cuestiona este enfoque de investigación el rol que cumplen las personas. Entonces ya como los funcionalistas, no es como Weber, Durkheim, que dicen, no, vamos a estudiar, sí, vamos a estudiar. Y lo que vamos a hacer es observar la realidad de la misma manera que observamos la naturaleza, porque la realidad social está regulada por leyes invariables que no cambian y no cuestionan el statu quo. Es decir, así es y así se queda, statu quo, ¿no? Entonces, estos otros investigadores, con un enfoque crítico, porque dicen estos investigadores, háganme en favor, pero ustedes al enfocar así, están perdiendo de vista el contexto. ¿Dónde está este que mira y que pone el ojito en una dirección desde una perspectiva? ¿Dónde está todo esto? Es decir, está implicado en la realidad. No cuestiona el rol que cumplen este es investigador. ¿Cómo va a ser investigador si forma parte también de la realidad que investiga? Es decir, investiga una realidad y forma parte de esa realidad.
eso no es igualdad económica. Y eso mismo da lugar a una desigualdad del ejercicio de poder, desigualdad en el ejercicio de poder, en el ejercicio de poder político, ¿no? Entonces, por ejemplo, diríamos en nuestra época, a ver, ¿quiénes van a tener más llegada al gobierno, más influencia en el gobierno? ¿Quiénes van a tener? Los agricultores del Valle Alto, de tierra adentro, o los médicos. No estoy diciendo que los médicos, por favor, tengan una situación privilegiada, pero lo cierto es que hay diferencias, hay desigualdades económicas, políticas, hay desigualdades, ¿no? Evidentemente un profesional tiene más ventajas, no solamente porque vive en la ciudad, sino que tiene ventajas en relación a la educación que ha adquirido, que son recursos que permiten ascender socialmente, que permiten mejorar los salarios, etcétera. Con esto no estoy diciendo que hay que dejar de ser agricultor, porque de esto también vamos a hablar después, chicos, porque la profesión que uno elige tiene que ver con el deseo, lo que me gusta, pero estoy yo en este momento explicando lo que plantea este enfoque de investigación crítico. Bueno, entonces, muchos investigadores, desde este punto de vista, de esto ya nos habló Carlos Montaño, nos dijo, ¿no es cierto?, que una cosa es tener una posición ético-política y ser realistas, porque no nos sirve de nada una perspectiva romántica. La perspectiva romántica es aquel trabajador social que quiere cambiar las estructuras sociales, esas estructuras sociales que se alimentan además de macroestructuras transnacionales que desbordan las fronteras de un Estado, ¿no es cierto? Entonces hay estructuras macrosociales, económicas, ideológicas, el liberalismo, económicas, el capitalismo, ¿no? Entonces, muchos investigadores tratan de convertirse en activistas sociales y están comprometidos con el cambio del sistema vigente. Entonces, lo que plantea Carlos Montaño en este sentido es que no está mal tener esta ideología. Con lo que él no comulga, y yo estoy totalmente de acuerdo, es con plantearse una idea inalcanzable, poco realista. Pero yo me puedo plantear cambiar la economía del país, convertirla en una economía más justa, menos capitalista. Yo, ya, con un grupo de ustedes. ¿Pero qué vamos a hacer? Somos, como decía una tía mía que falleció lamentablemente, bueno, una tía mía me decía, hijita, somos piojos tuertos, me decía, en este mundo piojos tuertos. Ocúpate de tu familia, valora lo que tú haces en tu espacio. Somos piojos tuertos en este mundo, nos perdemos en este mundo. Entonces, donde realmente tenemos significado, nuestras acciones tienen trascendencia, es en nuestro entorno familiar, de amistades, tu trabajo, etc. Entonces, hay que valorar esos espacios, ¿ya? Bueno, entonces, tenemos estos enfoques de investigación, no se olviden, el enfoque empírico positivista y el que se alimenta completamente arraigado de esa filosofía de los antiguos griegos, y este enfoque de investigación crítico completamente apoyado en el marxismo. Después vamos a explicar el marxismo, pero ahorita estamos dando ya un adelanto, ¿ya? Entonces, vemos que estos dos enfoques de investigación utilizan métodos de investigación cuantitativos y cualitativos. El enfoque empírico positivista, aquí voy a colocar para que ustedes tengan más clarito, el enfoque empírico positivista realiza investigaciones cuantitativas. El enfoque empírico positivista, investigaciones cuantitativas, ¿ya? ¿Por qué? Porque el enfoque empírico positivista lo que quiere es este todo que es la realidad y que funciona en base a leyes invariables que se repiten. Entonces, quiero conocer. Entonces, este enfoque contabiliza la realidad concreta.
Y este enfoque empírico positivista está convencido de que cada cosa tiene su ser, igual que los filósofos griegos, los filósofos y el propio Montesquieu nos plantea una repetición, una rememoración, reedita el pensamiento de los filósofos griegos. Entonces, tenemos investigaciones cuantitativas que se basan en la observación de la conducta, es decir, de todo lo que es concreto, ¿no es cierto? Porque si no es concreto, yo puedo dudar, voy a estar especulando, entonces tiene que ser algo concreto, me tienes que demostrar. Entonces se realiza una observación de las conductas observables, concretas, porque ahora estamos hablando del estudio de las organizaciones sociales, ¿no? Las observaciones son estadísticas, se contabilizan esos comportamientos. Por eso hablamos, por ejemplo, del asesino en serie. Entonces, ¿cuál es la tipología del asesino en serie? Voy a bromear un poco. Es el que tiene, decía Lombroso, ¿no? Es el que tiene unas facciones determinadas, una cabeza chata, cejas espesas. Entonces, el asesino es lo observable, ¿no? Y que se comporta de esta manera. Es una persona frustrada, el asesino en serie, ¿no? En el psicoanálisis ese es un imaginario. Ustedes tienen a personas, hasta los docentes, hay docentes con cejas muy abundantes, gruesas y muy buenas personas con años luz de un asesino en serie, ¿ya? Pero este es un enfoque de investigación que se utiliza para estudiar las organizaciones sociales y lo que se plantea es establecer las leyes invariables. Y, por ejemplo, de ahí surgen estas cuestiones de la tipología del asesino en serie. Ya buscan tendencias generalizables. ¿Cómo es el asesino en serie? Es una persona frustrada, es una persona que ha roto con su familia, que no mantiene relaciones amorosas, etc., ¿no? Buscan investigaciones válidas y replicables. Es decir, ¿has aplicado este método de investigación? Sí. Entonces, si vuelves a aplicar el mismo método de investigación, vas a llegar a las mismas conclusiones. Eso es científico. Por lo tanto, tus afirmaciones son verdades, porque aplicando otra vez el método que has usado, llegas a las mismas conclusiones. Bueno, entonces el enfoque empírico, este es el enfoque crítico. Aquí le voy a aumentar para que no se confundan. Ya, el enfoque crítico aquí. Entonces, por eso pongo una rayita. El enfoque crítico plantea lo contrario. Todo en el mundo está por conocerse. Perdón, esta partecita no. Esta partecita es de técnicas cualitativas del enfoque crítico. Aquí es a modo de conclusión. Les voy a poner conclusión. Todo está en el mundo, como decían los filósofos griegos, y como todo está en el mundo, lo único que hay que hacer es observar detalladamente para descubrir, porque todo puede ser conocido, En cambio, el enfoque crítico positivista plantea que nada está en el mundo social, nada está dado. Todo el tiempo está cambiando. En el momento en que tú dices, ay, ya está, ya conocí esto, tu conocimiento se ha desactualizado porque se ha transformado. ¿Por qué se ha transformado? Porque justamente el hombre está enloquecido por la palabra. Entonces tú en la mañana le dices a tu mamá, mamita, como a tu mamá le gusta que le hables. Mamita, te lo haces una lechita, ¿no? Ay, a tu mamá le encanta que le hables. Hijita, y te lo hago además un buñuelito. Ay, me encantaría. Gracias, mamuchi, le dices, ¿no? La otra está como alfombra. Pero al día siguiente te levantaste con un humor terrible, y le dices, no le dices nada a tu mamá, te levantas, haces ruido en la cocina, te has peleado con tu chico la noche anterior, o
el muchacho se peleó con su chica, no habla, no nada, y la mamá cree que está enojada con ella, que yo que le he hecho y todo el tiempo no hago más que servir el desayuno, le sirvo todo el tiempo y me trata de esta manera. Ayer nomás me estaba tratando con pétalos de rosa y ahora me da de patadas con su trato, etc. Entonces, todo el tiempo el mundo social se está con... Cuando nosotros decimos, ya está, ya, he conocido, listo, es un extraño ese mundo social, listo. Entonces, el enfoque crítico utiliza fundamentalmente técnicas cualitativas que tienen que ver con la valoración del discurso de las personas, del discurso no con el punto de vista, como en el enfoque empírico positivista, el punto de vista del investigador que tiene distancia con su objeto de estudio, por lo tanto, sus observaciones son objetivas porque no se ha mezclado con su objeto de estudio. Entonces él observa, contabiliza y dice esto es de color gris, hay 3 elementos. No, sino que desde el enfoque crítico el investigador está implicado en la realidad, y como está implicado en la realidad, es decir, él no puede pretender observar la realidad de palco, entonces tiene que preguntarle a la realidad sus verdades. Entonces le tienes que preguntar a la persona, si estás trabajando en un hospital y se pone a llorar, no vas a decir, se ha puesto a llorar porque se ha deprimido. Y se ha deprimido porque le hace frío, porque a mí me está diciendo frío también en este momento. Es un pasillo muy frío y sopla el viento por aquí y está sentada, seguro que tiene un familiar. Tú das por hecho todo eso, es especulación pura. Entonces, ¿qué tiene que hacer el trabajador social? Aproximarse y decirle, discúlpeme usted, yo acabo de oírlo llorar. ¿Qué le pasa? ¿Lo puedo ayudar en algo? Pero tú no sabes nada. Tú puedes especular muchas cosas. No sabes nada. De repente es un señor que no sabía dónde sentarse, porque además no es mujer, sino que es un señor, y se entró a esa clínica, ¿no es cierto?, para buscar un asiento y usar el baño. Punto. Se acabó. Y ahí se puso a llorar porque resulta que tuvo un conflicto con las hijas. No se sabe. No es ningún paciente, no es una persona que ha llegado a visitar a un enfermo, nada. Bueno, por eso se habla de que hay una observación de lo connotativo o latente, algo que no es visible inmediatamente a los 5 sentidos. No, la verdad está oculta, está por detrás de eso que es el escenario inmediatamente visible, ¿no? Inmediatamente audible. Lo has escuchado llorar, pero tú supones que es por un enfermito o porque le ha hecho frío, no sé. Entonces aquí se plantea el estudio de caso porque no se puede pretender encontrar leyes invariables como en la naturaleza. Entonces tendríamos que concluir que todas las personas estamos en serio, es decir, todas las personas somos igualitas. Por eso plantea el estudio de caso. Entonces podemos plantear el estudio de caso grupal o el estudio de caso individual, ¿ya? Esa es una aproximación cualitativa. No recurren a la escucha de la historización o reconstrucción de los sucesos. Se le pregunta, a ver, cuénteme por qué está llorando. No quiero contar. A ver, y de repente entran en confianza un poquito y se suelta. O hay mucha gente que le cuenta sus cosas a un desconocido porque ya no puede más, tiene que desahogarse, ¿no? Entonces empieza a decir yo que consideré que mis hijas me amaban, yo he dado todo por ellas. Está construyendo, ¿no es cierto?, construyendo una red de significantes que le permitían vivir, y él suponía que era un padre de familia amado, pero el trato que le han dado el día de ayer lo ha deprimido tanto que lo ha llevado a la lona y está como cristalito, porque esa red de significantes, de significaciones que él tenía, se le han diluido, han desaparecido. Yo pensé que era un padre amado y no lo soy. Las personas significan los sucesos, rechazan la cuantificación. Este enfoque crítico de la investigación rechaza la cuantificación y la generalización. Entonces no podemos decir, bueno, todo señor de edad
de más de 60 años, porque este tenía 65, que ingrese a esta clínica y se pone a llorar, es porque tuvo una discusión con sus hijas y se pone a llorar porque sus hijas le han dicho, le han hablado feo y él pensaba que era un padre respetado, amado, y lo que le han dicho las hijas le ha hecho caer todo su imaginario de padre amado, ¿no? Entonces, este enfoque de investigación no trata de predecir la conducta. ¿Por qué? Porque en el momento en que nosotros decimos, es que se va a comportar de esta manera, surge la contingencia. ¿Por qué surge la contingencia? Porque somos animales enloquecidos por la palabra. Entonces, a ver, enloquecidos por la palabra. A ver, entonces te gusta un chico, entras al semestre y te gusta un chico, este chico me gusta, pero te dices adentro. Y al día siguiente vas para encontrarlo. Y, este chico me gusta. Sí. Y al día siguiente, este chico me gusta y lo miras, pero antes de que te mire, entonces tú, hasta que un día alguien te dice, hola, soy Roberto. He notado que me miras mucho. Yo también te miro. Enloqueció el cuerpo, el tono de voz, se ha aproximado a ti, presencia de cuerpo, es decir, que no está a distancia, porque tiene que ver esto del enloquecimiento con presencia del cuerpo, está cerca tuyo. Enloquece. No, hay muchas películas que muestran este enloquecimiento del cuerpo, O cuando te dice tu chico, quiero decirte algo muy importante. Yo te amo. No concibo mi mañana sin ti. ¿Quieres casarte conmigo? Y te da una sortija. Aunque sea de los hippies de lata, no importa. Una sortija. Aunque sea de telita, tejidito. Se ponen a llorar, enloquecimiento del cuerpo. Entonces, este enfoque de investigación no trata de predecir la conducta porque es impredecible en los términos que plantea el enfoque empírico positivista. No buscan tendencias generalizables, porque cuando tú dices, no, sí, yo sé que se va a casar conmigo, de pronto acontece una contingencia y te deja con los crespos hechos. Hay que estar preparados. Pero quiero decir, tampoco tirarse al suelo, ¿no es cierto? Bueno, no estoy. Entonces, es importante considerar, fíjense ustedes, estos enfoques de investigación, de alguna manera están planteados aquí en los pensadores de esta época, obviamente desde este pensamiento de la totalidad y la parte, la naturaleza, sus leyes invariables, tiene origen en la filosofía griega. Pero fíjense ustedes, llegamos al siglo XVIII, porque Montesquieu nace en el siglo XVII y vive hasta el siglo XVIII. En el siglo XVIII se da la secularización del Estado, la sustitución del Dios judeo-cristiano, la fe ciega en el Dios judeo-cristiano, por la fe ciega en la razón, y llegamos al siglo XIX, la sociedad de masas. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Porque este enfoque de investigación empírico-positivista, ese enfoque de investigación es de alguna manera contemporáneo del enfoque de investigación crítico. Evidentemente vemos nosotros que es de data más antigua, ¿no es cierto? Pero coexiste con el enfoque de investigación crítico. Bueno, entonces, ¿ya es tiempo? Ya es tiempo, Lizeth. Ya. Entonces, aquí nos quedamos y empiezo la siguiente clase, que sería mañana. ¿A qué hora? Sí, Lizeth, mañana. Mañana, que sería en la madrugada. Madrugue. ¿A las 7 les parece? ¿A las 7? Sí. Entonces, yo programo la reunioncita, así voy a aprender también, porque ya tengo el sub en mi computadorita. Listo. Ya, Lizeth. A ver, las veré dónde están.
Ya. Una preguntita antes de que se vayan. ¿Se entendió? Sí, Lisa. Sí. ¿Se entendió? Sí. Ah, ya. Entonces, chicas, esa grabacioncita, ¿cómo podemos hacer para que la pasen? ¿Me pueden dar un link para que suba al Classroom? El administrador, Lisa. Ah, David, sí, David. Yo he grabado. No sé cómo puedes... listo, David. Y te agradezco, David. El link, alguna cosita, de repente lo subes al Dropbox, alguna cosa así. Te agradezco, David. Entonces, me voy a hacer ayudar yo con mi esposo y mañana voy a instalar la reunión. Ya voy a estar desde unos 15 minutitos antes, ¿ya? Pero a las 7 comenzamos. ¿Listo? ¿Y cómo puedo saber cuántos estaban presentes aquí? Ahora estamos 47. Ah, me alegro mucho, me alegro. Por favor, entonces, ¿y se ha entendido la explicación? Sí, Liz. Sí. Sí. ¿Se han divertido? Sí, ¿Se han divertido? Sí, Lisa. ¿Han reído un poquito? Ya. Sí, al final. Ah, qué bien, listo. Bien. Entonces, mañana, ¿cómo? Sí, al Classroom. Al Classroom las subo, las diapositivas, ¿ya? Sí. Yo tengo un problema con Classroom. Solo me aparecen las 2 primeras tareas que ha subido y no me aparece nada más. ¿Sabes qué sucede? Te has debido ir al Classroom anterior, al antiguo Classroom, porque en el WhatsApp te he dado el código del nuevo Classroom, porque la universidad nos ha dado la orden a los docentes. De inicio nos dijo que armáramos podíamos hacer con nuestros Gmails, pero la universidad parece que ha hecho un contrato, ha conseguido una plataforma en Google, y tiene Google Suite, y ahí nos han solicitado abrir el Classroom. Entonces, no tienes, has entrado al antiguo Classroom, tienes que entrar al nuevo Classroom, que es en la plataforma de la... ¿Y se puede